más que todo, a cuáles impuestos están obligados a declarar y pagar, ¿ok? Primordialmente, y creo que es un común en la mayoría de los países, el impuesto sobre los ingresos. Y si tú sientes que con la información que tú manejas o no te sientes seguro de hacerlo por ti mismo, siempre es recomendable buscar un profesional en el área, un profesional de tu país que te pueda ayudar a hacer esa organización. Y hablando de taxes, es parte también de presupuestar a qué obligaciones, a qué gastos tú estás comprometido a hacer mes a mes, año a año. Y para planificar los taxes también hay que planificar tus gastos. Tú puedes llevar un control de cuánto me ingreso en este mes, qué gastos voy a tener para ver cuánto me queda en mi fondo, con cuánto no voy a poder disponer. Y lo bonito también del freelancer, bueno, también depende porque hay muchos freelancers que se casan con ciertos clientes o hay muchos freelancers que trabajan por proyectos y tienen la posibilidad de manejar mayores ingresos. Lo bonito también es de identificar, mira, si yo quiero tener este estilo de vida en donde yo pueda cumplir con mi pago de renta, mi pago de utilities y pueda hacer frente a mis obligaciones fiscales y pueda guardar un poco para lo que yo quiera hacer, salir, comer, ir al cine, viajar. ¿Cuánto necesito ganar yo para poder darme este estilo de vida? Y también eso ayuda al freelancer a buscar más opciones, a moverse, no simplemente quedarse estancado en donde está. Y creo que sería muy importante que nos enseñaran Importante, educación sí. financiera. Es algo que tiene que cambiar. En otros países están implementados, pero por lo menos en Latinoamérica es algo que tiene que ser un must. La educación financiera tiene que ser una prioridad. Sí, si nuestros papás no nos enseñan, exacto, si nuestros papás no nos enseñan, nosotros no sabemos de educación financiera, a menos que lo aprendamos por nuestra cuenta, porque alguien más nos lo explica, pero no hay como ninguna formalidad en cuanto a educarse. Entonces creo que eso también influye a que nosotros nos sintamos incómodos en Exacto. registrar nuestras finanzas y mantener ese tipo de seguimiento. Pero inevitablemente tú ves la diferencia entre las personas que lo hacen y las personas que no. Las personas que Mm, no lo hacen cobran y les pasa eso que a los 5 días ya no tienen No, dinero. nada. sí. Welcome to the Hired Hub podcast, your ultimate guide to mastering the complexities of remote work and pushing your career forward. Whether you're tuning in from the busy streets of Latin America or any corner of the globe, we're here to give you tools and insights to succeed in today's dynamic job market. I'm your host, Gabby Morales. And I am your co host, Jess Torres. If you're a recent graduate eager to leave your mark or a seasoned pro looking to redirect your career, you can join us as we explore the endless possibilities of remote work and career growth. Get ready to unlock your full potential with the Hired Hub podcast. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la The mejor Hired Hub. manera de manejar tus finanzas como freelancer? ¿O quizás te preocupa cómo organizar tus impuestos mientras trabajas de manera remota? Hoy tenemos el episodio perfecto para resolver todas tus dudas. Vamos a hablar sobre finanzas para freelancers, desde la administración de ingresos hasta tips prácticos para tu educación financiera. Y para esta conversación nos acompaña una experta en el tema. Hoy tenemos a María Fernández con nosotras. Ella es directora financiera en Hired Remotely y tiene una carrera impresionante en el mundo de las finanzas. Ha trabajado en banca privada y en la industria de petróleo y gas. Y hoy nos comparte sus conocimientos sobre cómo manejar mejor nuestras finanzas trabajando como freelancers y como trabajadores remotos. Industria de petróleo y gas. Y hoy nos comparte sus conocimientos sobre cómo manejar mejor nuestras finanzas trabajando como freelancers y como trabajadores remotos. Así que no siendo más, María, bienvenida de Hard Hub. Y nos gustaría saber un poco más sobre tu carrera, lo que inspiró a especializarte en finanzas para empresas remotas, como que nos cuentes un poquito, porfa. Muchas gracias, chicas. Es bueno estar de vuelta en español, que es lo más importante, para que toda nuestra audiencia nos capte nuestras ideas con más en confianza, para que estemos más en confianza. Y bueno, Jess, creo que más que al principio cuando decidí unirme a esta industria,
Una de las cosas que llamó mi atención es tratar de llevar una administración de las finanzas personales, que creo que primordialmente es lo que uno busca también en el día a día, tanto a nivel profesional, porque uno ayuda financieramente a las empresas con nuestro desarrollo profesional, pero uno también quiere ayudarse personalmente a crecer. Y para crecer necesitamos una planificación financiera, que es importante para todos. No es necesario que todos seamos expertos en finanzas o que todos seamos contadores o economistas X, Y, Z, pero sí necesitamos un poquito de organización en el día a día para entender cuáles son nuestras prioridades financieras. Excelente. Bueno, estamos bastante emocionadas de conversar contigo acerca de tu experiencia y tu conocimiento a la hora de manejar ingresos, porque justamente sabemos que tú manejas tres empresas distintas, las finanzas de estas tres empresas. Entonces, si manejas tantas empresas y de manera tan compleja, obviamente sabemos que nos vas a poder dar unos muy buenos tips en cuanto a nuestras finanzas personales. Total, bueno, y sabemos que una de las mayores preocupaciones para los freelancers es cómo organizar los impuestos, ¿no? Cada país sabemos que tiene sus legislaciones y puede ser un poco confuso también identificar la cantidad que deberíamos pagar, especialmente cuando trabajamos de manera remota y como freelancers. Entonces te queríamos preguntar, ¿qué consejos básicos le darías a un freelancer para empezar a gestionar sus impuestos y no solamente sus impuestos, sino sus recursos de manera efectiva? Claro, primordialmente hacer una investigación es básico para cualquier freelancer, especialmente porque hay freelancers que no trabajan desde su país o lo hacen desde su país, pero a veces están confundidos bajo qué legislación regirse en todo lo que es el tema impositivo. Pero al principio básicamente hacer una investigación porque todo ingreso conlleva a una implicación fiscal. Deben indagar más que todo, a cuáles impuestos están obligados a declarar y pagar, ¿ok? Primordialmente, y creo que es un común en la mayoría de los países, el impuesto sobre los ingresos. Y si tú sientes que con la información que tú manejas o no te sientes seguro de hacerlo por ti mismo, siempre es recomendable buscar un profesional en el área, un profesional de tu país que te pueda ayudar a hacer esa organización. Y hablando de taxes, es parte también de presupuestar a qué obligaciones, a qué gastos tú estás comprometido a hacer mes a mes, año a año. Y para planificar los taxes también hay que planificar tus gastos. Mira, yo debo identificar bien cuál es mi ingreso recurrente para yo saber si voy a ser capaz suficiente de cumplir con las obligaciones fiscales, de cumplir con los tiempos de pago, si eh, ver muy bien, porque más allá de solo fijarse en que tengo que pagar, tengo que declarar es importante, también saber cómo beneficiarte. Porque hay veces que los freelancers tenemos muchos gastos, porque básicamente lo que tú quieres en el día a día es para tú poder ofrecer tu servicio. Entonces tú también, la ayuda del profesional te va a ayudar a identificar qué gastos deducibles te van a ayudar a ti a lo mejor a bajar un poco esa carga impositiva, esos impuestos que tú tienes que pagar. Yo creo que primordial es que cada freelancer se maneje un presupuesto personal mes a mes, porque es tan volátil esta industria que a lo mejor lo que tú estás ganando este mes no va a ser lo mismo que vas a ganar el próximo mes, o lo que estás gastando este mes no va a ser lo mismo que va a ser el próximo mes. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado porque siempre hay que estar preparado. Preparado en el sentido de ver, bueno, si yo estoy ganando esto, ¿qué es lo que yo puedo comprar? ¿En qué puedo gastar? No porque sea freelancer, yo voy a gastar lo que yo quiera porque tengo una libertad financiera. Es mentira. También hay que estar claros de a veces esas burbujas que nos venden las redes sociales de qué tanta libertad tiene el freelancer a nivel económico, pero no ven el trasfondo. El trasfondo es de verdad cuánto tienes de tus ingresos, qué es lo que tú gastas para poder llevar a cabo tu servicio, para poder ser freelancer y también planificar qué es lo que vas a tener que pagar. Mira, yo voy a tener que pagar impuestos sobre la renta, voy a tener que pagar seguridad social, porque también va a depender de cada país a qué tú estás obligado. Eso por una parte. Y también, ¿qué es lo que tú quieres
aportar fiscalmente en donde tú estás ejerciendo tu labor. Sí, creo que es muy importante porque algo que a veces no reconocemos es que cuando uno está contratado por una empresa nacional, muchas veces las empresas se encargan de pagar ciertas cotizaciones y ciertos gastos que a uno le corresponden como trabajador. Y cuando uno es independiente, entonces tiene que velar por igual pagar todos esos beneficios y bueno, todas esas cotizaciones e imposiciones por su cuenta. Entonces, eso primero, lo que tú dices, tiene totalmente sentido. Cada país tiene su propia legislatura al respecto. Lo más importante que tienes que hacer es prepararte, o sea, investigar cuáles son los pagos que deberías estar haciendo y las imposiciones que deberías estar pagando. Y bueno, algo en lo que coincido contigo por completo y en realidad que a mí me ha funcionado mucho como freelance es planificarme. Yo por lo menos tengo una hoja que todos los meses voy actualizando con cuáles son mis gastos fijos, cuáles son las facturaciones que voy a tener durante el mes, cuál es el presupuesto que tengo para cada una de las cosas. Entonces ya yo en torno a eso, y eso lo voy preparando más o menos como a mediados del mes anterior, o sea, en cuanto al mes siguiente. Y ya yo sé para el mes siguiente cuánto tiene que ser mi ingreso mínimo. Entonces yo puedo ver si con el ingreso que yo tengo puedo cubrir todos esos gastos o si entonces voy a tener que buscar un ingreso adicional. O bueno, obviamente ajustarme, pues como dicen, arroparme hasta donde me alcance la cobija, porque llega un momento en el que de repente pides préstamos, quieres comprar ciertas cosas para tu casa, quieres hacer un viaje y bueno, necesitas hacer ese gasto fuerte, entonces también tienes que poder prepararte para eso. Algo con lo que muchas veces no cuentan los freelancers es justamente ese tiempo de vacaciones pagas también. Entonces uno se tiene que preparar para ese tipo de gastos aún con más antelación. Si yo quiero hacer un viaje, si yo sé que tengo un gasto importante, me voy preparando desde meses antes. Voy haciendo un fondo de ahorro. Creo que para los freelancers también es muy importante hablar del ahorro, justamente, porque pueden haber gastos o pueden haber como que necesidades que surgen para las cuales uno no está preparado. Por ejemplo, si de repente para un mes no puedes cubrir los gastos que tienes para el mes, o si por X o Y motivo no puedes seguir trabajando como freelance después, o sea, con cierta compañía, con cierto empleador, pues entonces tienes que ver cómo puedes seguir cubriendo tus gastos en el tiempo. Y súper importante para eso, obviamente, poder prepararse. ¿Qué herramientas sugerirías tú para justamente mantener seguimiento de tus cuentas, Mari? Mira, ahorita hay N cantidad de aplicaciones y recursos online que uno puede utilizar. Lo más básico es si tú puedes llevar una hoja, como dices tú, si tú tienes una hoja Excel, tú puedes llevar ahí tu detalle de tus transacciones. No necesitas ser experto en Excel, simplemente una lista para ver cuánto ganas y cuánto le vas a restar a lo que ganas o qué porcentaje de lo que ganas necesitas guardar para no comprometer tus obligaciones en el futuro. Hay muchas herramientas, aplicaciones que puedes tener en el teléfono de presupuesto en donde tú puedes llevar un control de cuánto me ingreso en este mes, qué gastos voy a tener para ver cuánto me queda en mi fondo, con cuánto no voy a poder disponer. Y lo bonito también del freelancer, bueno, también depende porque hay muchos freelancers que se casan con ciertos clientes o hay muchos freelancers que trabajan por proyectos y tienen la posibilidad de manejar mayores ingresos. Lo bonito también es de identificar, mira, si yo quiero tener este estilo de vida en donde yo pueda cumplir con mi pago de renta, mi pago de utilities y pueda hacer frente a mis obligaciones fiscales y pueda guardar un poco para lo que yo quiera hacer, salir, comer, ir al cine, viajar. ¿Cuánto necesito ganar yo para poder darme este estilo de vida? Y también eso ayuda al freelancer a buscar más opciones, a moverse, no simplemente quedarse estancado en donde está, porque eso es una de las ventajas. ¿Qué pasa? Claro, a diferencia de cuando uno trabaja con una empresa, uno no ve todo ese trasfondo, porque como dices tú, ya cuando uno recibe el pago, ya se hicieron cargo de todas esas obligaciones. Hay muchas herramientas, o sea, decirte una en específico, hay muchas con las que pudieras jugar para llevar esa planificación. Y creo que algo que de pronto a mí me ayudó también mucho es hacerlo como que revisar mis gastos diarios y ver en qué cosas estoy gastando
más de lo que debería o de lo que yo creía que debería gastar. Entonces, por ejemplo, a mí se me va mucho dinero comiendo por fuera o en transportes. Entonces, al final del mes, yo hago la suma y es, Dios, no, ya no puedo tanto. Entonces, un ejemplo que puede ser de mucha ayuda es si me voy a ver con mis amigos, porque digamos que mi lenguaje del amor es el tiempo de calidad y de alguna u otra manera me gusta salir a un restaurante o algo, lo que yo hago a veces es o como antes y me voy a tomar algo con ellos, o trato de que un amigo me recoja para no tener que gastar mucho en transporte y yo igual le colaboro con algo en la gasolina, pero que no tiene que ser pues una cantidad como un Uber en Colombia que utilizamos Didi, hasta Didi Moto, Didi, Uber Didi, que ya estoy utilizando moto. Entonces digo, hay muchas posibilidades de encontrar una forma más económica a tus gastos. Entonces, si por ejemplo tú estás gastando todos los días en café, bueno, haz las sumas y todo el mes ahorras ese dinero y te compras una cafetera. Entonces, creo que hay muchas soluciones para este tipo de cosas que de pronto nos pueden estar gastando el día a día, como los gastos hormiga, que nos pueden ayudar de una manera gigante y sabemos que eso nos va a beneficiar mucho en la parte del ahorro, que es algo que también debemos tener mucho en cuenta. Entonces, eso se los quería dejar por ahí. Sí, es establecer límites sanos. A ver, no quiere decir dejar de hacer cosas solamente por ahorrar, no, es establecer límites para que tú puedas tener una vida normal. Y algo que es súper, que me parece que es algo que es obligatorio para cada persona, es también establecer un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia porque cualquier eventualidad puede pasar de mayor causa por ejemplo, temas tan delicados como el tema de la salud, a veces con tener un seguro o pagar un seguro no es suficiente, uno siempre tiene que tener un fondo de emergencia para cualquier eventualidad. Entonces, es chévere porque tú te pones tus límites, pero no dejas de disfrutar. Y Sí, eso es perfecto porque a la final uno tiene que hacer su vida. es un balance total. Sí, Exacto. no, y a mí me funciona como una buena herramienta de manifestación. Yo Ajá. me planifico y yo digo, ok, esto es lo que yo necesito ganar el mes que viene Ujú. o los próximos Sí, meses para yo poder vivir cómodamente, para yo como uno poder quisiera. justamente, exacto, salir con mis amigos. Entonces eso yo me presupuesto. Yo digo, ok, para este tipo de salidas yo necesito tanto ingreso y para este, o sea, me presupuesto por cada cosa. Y yo sé más o menos Ujú, como que el mes siguiente tengo estos cumpleaños a los que asistir. Exacto. Entonces yo sí. sé que, bueno, si voy a asistir, no puedo ir sin regalo. O sea, es como que ir planificando todo eso. Y sí, sí requiere bastante educación financiera y como que lo que tú dices, Mm, límites sanos. Sí. Porque muchas veces la gente se cohíbe sí. de De- documentar ese tipo de información porque se siente como incómoda Ujú. justamente manteniendo ese registro, lo siente como algo muy rígido. Pero al mismo mm, tiempo, eso es como que, yo diría que eso es como que son los básicos de ser adulto. Sí, Entonces, Sí. en realidad es totalmente. algo que no nos enseñan, muchas veces no nos enseñan en nuestra educación mm, creciendo en el colegio, y creo que sería muy importante que nos enseñaran importante, educación sí. financiera. Es algo que tiene que cambiar. En otros países están implementados, pero por lo menos en Latinoamérica es algo que tiene que ser un must. La educación financiera tiene que ser una prioridad. Sí, si nuestros papás no nos enseñan, exacto, si nuestros papás no nos enseñan, nosotros no sabemos de educación financiera, a menos que lo aprendamos por nuestra cuenta, porque alguien más nos lo explica, pero no hay como ninguna formalidad en cuanto a educarse. Entonces creo que eso también influye a que nosotros nos sintamos incómodos en Exacto. registrar nuestras finanzas y mantener ese tipo de seguimiento. Pero inevitablemente tú ves la diferencia entre las personas que lo hacen y las personas que no. Las personas que Mm, no lo hacen cobran y les pasa eso que a los 5 días ya no tienen No, dinero. nada. sí. Y se están quejando. Exacto. Y se están Sí. Y no quejando queremos que no ser me esas personas, alcanza. chicos, porque sí. No, y que es frustrante en Ujú. realidad, es frustrante y es totalmente manejable si nos disciplinamos en esa área, pues. Entonces, sí, todos esos consejos en realidad son súper importantes. Mary, te pregunto, en cuanto a estas normativas fiscales, porque claro, estamos hablando de los impuestos, que es algo que aún para nosotros puede sentirse como ambiguo a esta edad. Ujú. em, en cuanto a esas normativas fiscales, ¿cómo puede un freelancer mantenerse al día y justamente evitar sorpresas? Además, más allá de prepararse, por supuesto.
Lo primordial es identificar quién es la entidad que regula el tema impositivo en tu país. Identificar quién es, porque en cada país deberían enviar notificaciones, ya sea Mm, por las redes sociales, ya sea en su portal. Ujú, Esas actualizaciones en relación a, por ejemplo, no sé, jurisprudencias, artículos o nuevas legislaciones a las cuales cada uno tiene que estar atento. Claro, estos son cosas que si te vas directamente al ente regulador, a lo mejor es un idioma o un lenguaje que no vas a entender de una, pero es importante ujú. siempre tenerlo a la mano. Por lo menos en mi país, yo tengo mi usuario y mi usuario y mi clave del ente regulador en el cual yo puedo accesar y ver qué es lo que está disponible. Pero ahorita hay tantos recursos en la web de consultores financieros que sería indispensable ver qué consultor financiero tiene redes sociales que publica información libre en cada país para que cada quien pueda identificar a qué debe estar atento. Identificar de dónde podemos obtener la información al día, porque no todos sabemos cómo, por ejemplo, si promulgan una nueva ley, si promulgan un cambio en porcentaje de impuestos, no lo vamos a identificar. Pero sí hay que estar atento a dónde publican la información para nosotros poder tenerla a la mano y por lo menos ver, mira, el ente regulador publicó este nuevo cambio, me aplica, no me aplica, porque eso, ojo, también eso es importante. Ujú. ¿Qué tipo de freelancer eres? Porque hay freelancers que ejercen a título personal, pero hay freelancers que ejercen ya con una empresa constituida. Entonces también ahí uno puede estar al día, pero siempre, siempre cuando ya se empieza a complicar la obligación o el servicio que tú estás ofreciendo, ahí es cuando es más importante todavía buscar ayuda profesional. sí, y cuando el ingreso aumenta, Por por supuesto. supuesto, porque es cuando al gobierno le importa más que pagues tus Exacto. intereses. Y como es lo que estamos hablando, como cada país es diferente, creo yo que estar actualizado es lo número uno y en especial de las páginas que son verificables, ¿no? O sea, que son, por ejemplo, en mi país sería la DIAN, que Exacto. estoy en Colombia, entonces estar pendiente porque acá funciona como que te dan ciertas fechas estipuladas en el año dependiendo del último número de tu cédula o de tu identificación. Entonces, dependiendo lo que dice eso, era si eres una persona natural o si eres una persona jurídica. Entonces, como que empezar, si tú apenas estás saliendo de, no sé, la universidad o apenas estás generando ingresos, estos datos son importantes tenerlos en cuenta y de pronto también como que no asustarte, sino investigar. O sea, siéntate una tarde, investiga en tu país si eres, si ganas de tanto a tanto presupuesto, porque en mi país es un presupuesto que uno empieza a pagar impuestos. Exacto. Entonces, como el impuesto de la renta, empezar a investigar cuáles son esos conceptos como retención de la fuente, impuesto al patrimonio, impuesto de ventas, o sea, Exacto. son muchas cosas como las declaraciones o las obligaciones y las declaraciones que uno tiene que estar investigando constantemente y, again, depende del país en el que tú te encuentres. Exacto. Entonces, importante tener eso también en cuenta. Y hay algo también que ayuda, hay países que te permiten hacer declaraciones estimadas y eso es buenísimo. O sea, si tú estás seguro de lo que tú vas a devengar en un año, tú puedes hacer una declaración estimada en base a eso, por supuesto, bien soportado. Y a la hora de hacer la declaración final, ya tú adelantaste el pago de esa obligación. Ya te lo presupuestaste, ya saliste de eso y ya al final lo que haces es que, bueno, si declaraste por encima, tienes acceso a un crédito fiscal, es posible. O si declaraste por debajo, lo que hace es que ya te generan un compromiso de pago por la diferencia. Entonces, eso también es otro tip que pudiera ayudar en cuanto a la planificación para el tema de impuestos. Toca apuntar. Son tips que estoy dando. Sí. Y creo que nunca está de más también buscar un profesional, Ujú. Sí, contadores totalmente. que te puedan ayudar Sí. a organizar tus finanzas específicamente si es algo que nunca has hecho y crees que podrías estar retrasado en Sí, en tus ¿no? Y porque a veces impuestos. son tantas cosas y tantos Sí, términos y tantos, por ejemplo, a veces plazos que no entienden, que la gente se abruma y se paraliza, no hace nada y cuando van a ver es peor porque o tienen una multa o tienen una mora. Yo creo que también uno debería establecer un fondo, crear un fondo mensual
dirigidos solamente a impuestos, independientemente de que te toque declarar o no te toque declarar o te toque pagar o no te toque pagar, ese bolsillito, por ejemplo, yo en Colombia, en mi banco, que se llama Bancolombia, hay una opción en la que te dan los bolsillos. Entonces, tú vas ahorrando y vas metiendo el dinero ahí y no te aparece en el total final que te debería aparecer. Entonces, eso juega como algo en tu mente y es como que, bueno, lo que está en los bolsillos no se toca, entonces no se ve, por ende no se toca. Entonces, eso es buenísimo, que tú de alguna manera tengas estipulado cierta cantidad al mes para también tener ese fondo, así sea chiquitito, para tus impuestos, sería un Sí. buen tip. Dos frases que creo que es importante recordar. O sea, esto siempre me da risa porque los americanos dicen mucho esto, que hay dos cosas que uno no puede evitar, la muerte y los impuestos. Entonces, en Totalmente. muchos países que están bien establecidos, sabes que en algún momento vas a tener que pagar impuestos. Y aún así, si tú más adelante quieres hacer una inversión, quieres comprar una casa, quieres hacer algo importante y necesitas algún crédito, o sea, el Estado y los bancos van a ver, van a procurar y van a investigar si estás al día Mm, con tus impuestos. Es Entonces, lo por sí primero o que van por a no, revisar. exacto. Por sí o por no, es importante que estés al mm, tanto y que te vayas informando al respecto. La otra frase que me queda es que, bueno, no porque uno desconozca la ley, está exento de ella. Exacto. Si en algún momento hay alguna consecuencia por no pagar imposiciones, no va a ser una excusa el que no sepas el tema de los impuestos. Entonces, otra vez, es importante mucho informarse en eso. Pero bueno, administrar los ingresos, como vemos, definitivamente es un desafío, más cuando uno es un freelance, cuando uno está siendo freelancer, en el que es cuando los montos que te llegan y que te ingresan pueden variar según mes a mes. Entonces creo que es importante mantener una estabilidad financiera y esto requiere planeación y algunos hábitos claves para justamente evitar sorpresas. Mari, justamente hablamos de, bueno, de tener ese fondo de emergencia, de establecer ahorros, por supuesto, pero qué recomendaciones tienes que puedes para un freelancer para que maneje sus ingresos de forma estable y predecible? Creo que a veces el freelancer busca mucho la comodidad de estar libre de, por ejemplo, no tener ataduras de un horario, pero de igual forma el freelancer se tiene que proyectar en sí, en qué es lo que quiere para su vida profesional, porque en base a eso es que va a determinar su ingreso. Entonces, yo creo que el mayor consejo es que más allá de que seas un freelancer no quiere decir que no vayas a crecer. Y crecer significa expandir tus conocimientos, para ayudar a expandir tus servicios, independientemente de lo que hagas, si ofreces un producto, si estás con un cliente. Y yo creo que mi mayor recomendación es siempre buscar crecer, porque eso de ti va a depender si tu situación financiera va a mejorar o no. Entonces yo creo que eso es fundamental. Sí, y yo creo que lo que veníamos hablando también, el ingreso a veces no va a ser estable, ¿no? Puede que, al igual que nosotros, trabajes por horas, digamos, y este mes no cumples todas las horas y tengas un ingreso menos, pero creo yo que también lo que deseamos era buscar otras alternativas, ¿no? Que sabiendo que si de pronto este mes no alcanza para lo que yo quiero, no sé, alcanzar de mis metas del próximo mes, buscar ese otro ingreso u otra manera de ofrecer otros servicios o vender también lo que decía Mari, cosas online para también poder solventar ese espacio que nosotros tenemos que queremos alcanzar, ¿no? Esa meta que queremos alcanzar. Lo que hablábamos ahorita del fondo de emergencia, importantísimo, vital, para, sí, ir formando como ese colchoncito y ir aprendiendo un poquito más como de ahorros y establecer las metas. Yo creo que eso es importante. Hay personas que también lo que hacen es separación de las cuentas bancarias. Yo no lo he hecho. Realmente, si alguna lo ha hecho, nos puede contar un poquito al respecto, pero creo que si lo han utilizado, a veces puede ser una buena estrategia en caso tal de que desees tú organizar tus metas en diferentes
por decirlo así, en diferentes canasticas, porque te permite como una visión más clara de los ingresos netos y de cuánto vas a destinar de pronto a tus ahorros o solamente a inversión. ¿De pronto alguna lo ha hecho o ha escuchado de esta estrategia? Sí, es una tendencia que está ahorita, está saliendo mucho a la luz. A mí me parece maravillosa, sobre todo para las personas que les gusta tener todo muy organizado, este, que es la tendencia de crear varias cuentas y destinarlas al concepto que necesite. Por ejemplo, mira, si de tu cuenta principal en donde tú registras tus ingresos, este, tú de allí transfieres a la cuenta de lo que vas a pagar por servicios. Si tú tienes una cuenta establecida solamente para tu presupuesto de servicios, entonces tú transfieres a esa cuenta lo que vayas necesitando mes a mes para ir creando el fondo. Y a la hora, por ejemplo, de pagar los servicios, tú los domicilias de esa cuenta. Y ahí ya tienes organizado eso. Hay otros que crean otra cuenta adicional para ir haciendo como el fondo de impuestos, para ir más o menos como tú mismo haciéndote la retención de lo que tú vas a pagar en un futuro o al siguiente año, ¿ok? Entonces ahí vas creando tu fondo para que cuando llegue la hora de que te toque pagar, ya tú tienes allí el recurso para hacerlo y no te tome de sorpresa, pues. Entonces, también va a depender de la necesidad de cada persona y qué tanto lo quieres detallar. Porque también tener muchas cuentas a mí por lo personal me parece que es muy necesario. O sea, si pudieras organizarte para lo que es primordial, que debes hacer un fondo disponible, por ejemplo, puedes crear una cuenta para lo que tú quieras usar para ti, para tus gastos personales, placer, viajes, y ahí tienes usar el fondo de allí otra cuenta que, por ejemplo, no tengas acceso a nada para que sea tu fondo de jubilación, tu fondo de pensión, porque eso es otra de las cosas que también hay que pensar. Si tú vas a continuar en esta vida de freelancer, tú tienes que crear tu fondo, porque nadie te va a pagar ni jubilación, ni pensión, ni nada. ¿Ok? Entonces, sí, a mí me parece que es maravilloso y la persona que también le interese tenerlo de esta manera debería implementarlo totalmente. Claro. Bueno, aquí en The Hard Hub creemos que la educación de verdad financiera es esencial para vivir una vida estable financieramente. Así que María, ¿qué hábitos o conocimientos básicos recomendarías a alguien que apenas está empezando como freelancer? Que busque recursos sobre manejo de finanzas para personas no financieras. Hay muchos recursos sobre Ujú. eso, Ujú. específicamente así, finanzas para no financieros, en el cual te dan una básica clase, vamos a decir, de cómo llevar tus finanzas personales o finanzas para pequeñas empresas. Creo que para el tema de Ujú. freelancer aplica más buscar recursos que sean de este tema. De la manera, yo creo que también las personas tienen que buscar qué es lo que más les simplifica o les llama más la atención. Hay personas que aprenden más buscando libros, leyendo libros. Hay personas que aprenden más con ChatGPT, porque no hay que descartar Sí, ChatGPT y las herramientas de funciona. inteligencia artificial para que te ayuden a aprender sobre cosas que no entiendes o que te les expliquen. Y si ninguna de las herramientas que están disponibles en la red no te sirven, no te funcionan, te estresan, te saturan, tienes que ir con un profesional, indiscutiblemente. Excelente. Bueno, entonces eso, en conclusión, obviamente obtener conocimiento sobre estos términos financieros, sobre las responsabilidades que tienes. Me gustó mucho eso que mencionaste antes, justamente esa reserva para jubilación. Creo que es muy importante esa reserva porque justamente si no estamos contratados, no hay nadie que esté obligado a pagarnos eso, entonces es importante que nosotros velemos y nos cuidemos por nosotros mismos. Hay algo más que me gustaría de entrar en esto y siento que no lo tocamos casi en esta conversación, que es el tema de las inversiones. ¿Vale? Hablamos mucho de las imposiciones, de los impuestos que hay que pagar, cómo organizarnos, pero ¿qué pasa cuando justamente tenemos un fondo de ahorro y no le estamos dando utilidad y más bien quisiéramos invertir seguramente en algo? ¿Qué consejos podrías darnos para nosotros aprender también a invertir en productos o servicios, o sea, proyectos de bajo riesgo que nos puedan generar inversión? ¿Qué términos deberíamos conocer? Creo que lo que yo más aprendí del tema de las inversiones es que tú puedas invertir lo que estás dispuesto a perder. O sea, establece tu nivel de riesgo, quiere decir
¿Qué tanto estás dispuesto a arriesgar sin que te moleste o te afecte el hecho de que lo pierdas? Las inversiones tienen su riesgo bajo, medio, alto, dependiendo también en qué vas a invertir. Pero a veces pueden generar estrés en una persona que no lo sepa manejar. Una persona que no sepa, por ejemplo, si está invirtiendo, porque es muy común, si invierte en criptomonedas o si invierte en acciones, eso es un mercado tan volátil que tú tienes que tener la inteligencia emocional suficiente para manejar cuando el valor está por arriba o el valor está por abajo y ya lo que tú invertiste no vale nada. Ahí sí yo recomiendo que las personas sean muy cuidadosas en entender al momento de querer invertir en algo. Ahora, si quieren invertir en otra cosa, como dices tú, en proyectos, hay personas que invierten parte de sus ahorros en la creación de una empresa, por ejemplo, con otros socios, es lo mismo. ¿Qué estás dispuesto tú a arriesgar sin que te importe si la inversión funcione o no? Creo que ese es el básico y primordial. Pero allí sí las personas tienen que ser mucho más cuidadosas porque es simplemente poner a disposición de otro ambiente lo que pueda pasar, y tú no lo vas a controlar. Porque las inversiones es eso. Tú no controlas lo que va a pasar. Puedes manejar el riesgo. O sea, tú decides invertir, si ves que no te conviene, te decides retirar y así sucesivamente. Pero ese sí es un tema más delicado que me parece que allí sí las personas no pueden tomarlo a la ligera y decir, mira, tengo tanta cantidad de dinero, lo voy a invertir porque simplemente por el hecho de que no me está generando nada. Tú no sabes si eso se puede convertir en un fondo de emergencia también. Entonces, por eso siempre tiene que determinar qué es lo que está dispuesto a invertir. Súper importante. Bueno, María, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir todos estos tips útiles para freelancers. Nos encanta tenerte de nuevo con nosotros. Para mí, todos estos temas de manejo de finanzas me parecen demasiado importantes y creo que tanto a nosotras como a nuestra audiencia hemos aprendido demasiado. No, chicas, Sí, muchísimas gracias por invitarme. definitivamente. Muchas gracias, Mari. Finanzas y organización son claves para cualquier freelancer y esperamos que quienes nos escuchan puedan poner en práctica estos consejos. Así que bueno, también gracias, Mari, por acompañarnos hoy. Bueno, y sabemos que muchos de los freelancers se enfrentarán a sus finanzas de otra forma después de escuchar este episodio. Así es. Mari nos ha dado una perspectiva súper valiosa y estamos seguros de que a nuestra audiencia le va a encantar. Con esto, me da pena contarles que es momento de decir adiós. Gracias por acompañarnos en este episodio de The Hired Hub. Mi nombre es Gaby. Y mi nombre es Jess. Síganos en nuestras redes sociales y activen también las notificaciones para no perderse de ningún episodio. También publicamos semanalmente para ayudarte a crear una mejor vida laboral. Si tienes algún comentario, te leemos en nuestros comentarios, ya sea en Spotify, podcast o YouTube. Gracias por acompañarnos en The Hired Hub. Nos vemos en el siguiente episodio. That wraps another episode of the Hired Hub podcast. We hope you found today's discussion empowering and insightful. Remember, success in the world of remote work is within your reach, and we're here to support you every step of the way. Be sure to subscribe to our podcast for more expert advice and engaging conversations. Please give us a review on Apple Podcasts and Spotify to help us reach more people who can benefit from the Hired Hub podcast.